¿Qué harías si la persona de la que te enamoras es alguien que jamás deberías amar? Porque eso fue exactamente lo que le pasó a nuestro protagonista Haruto Sato, el día en que cruzó una línea de la que no hay regreso. Así es, se le declaró a su profesora. Haruto Sato era un estudiante como cualquier otro, o al menos eso pensaba él. Un chico tranquilo, algo reservado, de esos que siempre se quedan en silencio al fondo del salón. Pero había algo que lo hacía diferente del resto. Bueno, ni tanto. Algo que ni él mismo quería admitir. Y es que desde hace tiempo no podía dejar de mirar a su profesora, Akane Takahashi. La llevaré a casa con mamá. Una mujer que no solo destacaba por su belleza, sino que también por esa forma tan tranquila de hablar, su sonrisa y esa mirada que parecía entenderlo todo. Pero un día después de clases, cuando todos salieron del salón, Haruto fue el último en quedarse. El aula quedó en completo silencio. Solo quedaron él y su profesora. Haruto ya no podía seguir conteniéndolo más. Ya no había vuelta atrás. Ya la tenía justo enfrente. Pero él estaba más que decidido. Y aún con los nervios consumiéndolo, con la voz temblorosa, decidió decirlo. Sensei, la verdad es que me gustas. Este muchacho me llena de orgullo. La reacción fue inmediata. Akane se quedó en silencio, completamente sorprendida. Y en ese momento, el ambiente se volvió tan pesado que incluso el aire parecía haberse detenido. Akane no respondió de inmediato, solo bajó la mirada. Y por un momento, Haruto sintió que había cometido el peor error de su vida. Pero entonces, ella sonrió. Una sonrisa suave, difícil de interpretar. Haruto, eres muy valiente al decirme eso. El corazón de Haruto volvió a latir. Sus ojos brillaban. ¿Había esperanza o no? Pero esa sensación no duró mucho, porque justo después su profesora respondió lo siguiente. Esa sola palabra lo cambió todo. Akane levantó la mirada y su expresión ya no era la misma. Y así, sin más, todo quedó allí. No hubo más. Lo dejó en un lugar extraño. No era un rechazo, pero tampoco una respuesta. Y al final, Haruto no le quedó más que irse a su casa. Esa noche, Haruto no podía dormir. Su mente repetía una y otra vez lo que había pasado. La sonrisa de ella, sus palabras, su tono de voz. Nada tenía sentido. Se preguntaba si eso había sido un no o simplemente no podía decir que sí. Incapaz de soportarlo más, Haruto decidió salir por la noche. La ciudad estaba tranquila. Las luces de los edificios, el sonido lejano de los autos, todo parecía en calma, menos Haruto, el cual caminaba sin rumbo, intentando ordenar sus pensamientos, cuando de repente se detuvo, porque ahí, a lo lejos, la vio Akane, su sensei. Pero no estaba sola. Un hombre caminaba a su lado, tranquilos, cercanos, como si se conocieran bien. El corazón de Haruto se apretó. Algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero tampoco podía ignorarlo. Así que hizo algo que nunca pensó que haría. Los siguió. Haruto se movía entre sombras, intentando no ser visto, mientras los observaba desde la distancia. Cada paso, cada gesto, cada palabra que no podía escuchar, solo hacía que su mente se llenara de más preguntas. Hasta que finalmente ellos se detuvieron frente a un edificio, un lugar iluminado con luces suaves de neón, discreto, pero lo suficientemente claro. Sí, sin dudarlo, Akane y aquel hombre entraron juntos. El tiempo se congeló. Haruto no podía moverse, no podía pensar, no quería entender lo que eso significaba. Pero en el fondo ya lo sabía. Su mano temblaba, su pecho dolía, y por primera vez Haruto se rompió.
Pero lo peor aún no había pasado, porque al día siguiente Akane le pediría a Haruto que se quedara después de clase. ¡Ay, qué delicia! Ahora Haruto tenía más preguntas que respuestas sobre su sensei, sobre aquel hombre y sobre lo que realmente estaba pasando. Pero lo que más le inquietaba era que, aún así, no podía dejar de querer saber más. Y una vez más, quedaron solos en el salón. Pero esta vez el ambiente era completamente distinto. El corazón de Haruto no dejaba de latir. Akane cerró la puerta. Esto se va a poner feo. Y caminó lentamente hacia él. Y es aquí que le pregunta sobre lo que le dijo ayer, sobre su confesión. Le preguntó si realmente lo que dijo fue en serio. Haruto tragó saliva, pero le afirma que lo que realmente siente por ella es real. El macho. Akane lo mira fijamente, como si estuviera buscando algo en él. Y es aquí que le hace la pregunta bomba, y le pregunta hasta dónde estaría dispuesto a llegar por alguien como ella. El aire volvió a sentirse pesado. Haruto no entendía, pero le pregunta a qué se refiere. Akane sonrió, pero esta vez no era la misma sonrisa. Y sin apartar la vista y con total calma, le preguntó si la había seguido la noche anterior. Haruto quedó impactado y a la vez preocupado, y se preguntaba cómo es que ella se dio cuenta. Akane no mostró preocupación, al contrario, con un tono suave, casi tranquilo, le dejó claro que no era el primero en seguirla, pero sus palabras no transmitían calma, solo hacían que todo se sintiera más extraño. Luego Akane mencionó aquel lugar, asegurando de que no era lo que él creía. Eso no ayudó. Haruto dio un paso atrás. Necesitaba respuestas, y aún así decidió preguntar por aquel hombre. Akane guardó silencio. Por un momento pareció dudar, bajó la mirada y finalmente lo describió como alguien con quien no debería estar relacionada. Pero eso no aclaraba nada, solo lo hacía peor. Akane volvió a mirar a Haruto directamente a los ojos, y entonces retomó su pregunta. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por ella? Esto ya no era una simple conversación, esto ya se sentía peligroso. Y de la nada, la puerta del salón se abrió, sin previo aviso. Haruto se giró de golpe, y ahí estaba aquel hombre de la noche anterior, de pie, observándolos en silencio. Akane no se sorprendió. De hecho, es como si ya lo estuviera esperando. El hombre sonrió ligeramente y le dice a Akane que estaba hablando de más. Entonces, su mirada se posó en Haruto, una mirada fría, analítica, como si lo estuviera evaluando. Para él, Haruto no era más que un desconocido. El corazón de Haruto se hundió. No entendía ni un carajo. Pero algo era evidente. Esto ya no tenía nada que ver con una simple confesión. El hombre avanzó un paso dentro del salón. Y es aquí que le pregunta a Akane si en verdad va a involucrar al chico. Akane no respondió de inmediato. Solo miró a Haruto. A lo que dice, eso depende de él. Es aquí que Haruto sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Y sin darse cuenta, ya estaba dentro de algo de lo que no podía salir. Y lo peor de todo es que aún no sabía qué era. Pero es aquí cuando Haruto comienza a tener respuestas. Porque el tipo se acerca lentamente. Cuando de la nada, el tipo comienza a verguiar a Haruto. Sin aviso y sin oportunidad de reaccionar. Haruto cae de rodillas. La vergüenza era impactante, pero la tenía bien merecida, ¿o no? Porque el tipo le deja claro que no debe de meterse con la vieja de otro. Haruto se llevó la vergüenza de su vida por meterse donde no debía y con quien no debía. Porque al final tanto el tipo como Akane eran gente del bajo mundo. Haruto intentó levantarse, pero su cuerpo ya no respondía. El mundo empezó a apagarse, el sonido a desaparecer. Y lo último que vio fue a Akane, de pie, observándolo con esa sonrisa imposible de entender. La puerta se cerró, y después de esa noche, nadie volvió a saber de ellos, pero tampoco
de Haruto, porque hay historias que terminan antes de empezar y decisiones que te llevan a lugares de los que no se regresa.